Nuevamente estamos para compartir parte de la palabra del Señor con una palabra de aliento, con una palabra de amor de nuestro Señor. El tema de esta noche, el tema de este momento es creados para ser extraordinarios. La palabra extraordinario siempre nos va a sugerir algo diferente, algo fuera de lo común. Vamos a leer en 1 Corintios 2:9 algo que de lo que muy poco podemos nosotros leer y llegar a tener un concepto bastante grande acerca de este texto. Mire lo que dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire qué belleza de palabra. Cuánto amor Dios tiene para usted y para mí. Que dice cosas que ojo no vio ni oído oyó. ¿Qué significa eso? Que es completamente desconocido para usted y para mí. Pero tampoco han subido en corazón de hombre. No hay ni siquiera un presentimiento de eso que el Señor quiere para usted y para mí. Dice, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hay algo muy interesante. Estas palabras pintan un cuadro de existencia inimaginable y además de eso extraordinaria. Una existencia que está por encima de cualquier mero mortal que cualquier mero mortal haya conocido o experimentado. Nunca, jamás un ser humano ha hecho o ha visto eso si no ama al Señor. Puede que haya oído estas palabras, tal vez escritas en mensajes, de alguna manera lo ha escuchado estos textos, este texto principalmente. Pero solamente a veces quien te lo predica te habla de las cosas extraordinarias que hay en el cielo, cosas relacionadas con la parte celestial. Pero en realidad estas palabras fueron escritas para aquí y para el ahora. Porque el escritor Pablo, el apóstol Pablo que escribe en este capítulo de 1 Corintios 2:9, continúa diciendo en el 10. Mire, en el 9 dice, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero en el 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Miren qué belleza, cómo Dios hace que usted tenga esa revelación de la palabra de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si el Espíritu le está diciendo a usted que son cosas que Dios le va a dar a usted porque usted ama a Dios, ¿cómo se siente usted al escuchar esas palabras? Pablo vivió en el nacimiento de lo que era la iglesia primitiva. Fue divinamente movido a sacar a la luz lo que previamente había estado oculto para nuestros ojos, para nuestros oídos y para la imaginación también. Él también escribió lo siguiente en Efesios 3, 9 y 10. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aquí hay algo muy interesante. Dice, y de aclarar. ¿Qué es aclarar? Hacer entendible las cosas. ¿Pero qué era? El misterio escondido desde los siglos en Dios. Ya se da una idea, ¿verdad? De qué es lo que Dios quiere para usted como creyente en Cristo Jesús. Para usted que ama a Dios. Dice el verso 10. Para que la multiforme, oiga bien esta palabra, multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia.
por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué interesante es que usted pueda entender poco a poco lo que Dios quiere y cuál es el potencial que usted tiene y que Dios quiere usar de usted mismo. Hay una persona por encima de todas las demás que desea que usted tenga una vida extraordinaria. Pero, ¿qué sucede? Para tener una vida extraordinaria, usted tiene que amar a Dios. Él es un padre que se deleita como cualquier buen padre. Si usted es buen padre o buena madre, usted se pone triste cuando su hijo ha coronado una carrera o ha terminado primaria y va para primer año, o ha terminado secundaria o ha terminado un curso que está estudiando. ¿Cómo se pone un buen padre o una buena madre? ¿Se pone triste acaso? No, no se pone triste. Como cualquier buen padre, el Padre Celestial, en los logros y en la felicidad de los hijos, se alegra. En los logros y en la felicidad de sus hijos, se deleita. Como padre de familia, yo me deleito en los sucesos de cada uno de mis hijos. Así que el padre también, por las cosas que los hijos logran de manera extraordinaria, entonces el padre se deleita. Y usted puede hacer deleitarse a Dios. Dios, su nombre es Dios. Dios quiere que usted sepa eso hoy, esta noche, porque usted es un creyente. Usted ama a Dios y quiere Dios que usted sepa esto esta noche, y no es por casualidad, sino que Dios está revelándole su palabra también a mí y a usted. Y nada le agrada más a Dios, ¿verdad?, que verle a usted alcanzar su mayor potencial. ¿Qué significa eso? Que usted tiene un enorme potencial, pero ¿qué necesita? Deleitar a Dios con ese potencial. El extraordinario plan de Dios es revelado cuando vivimos extraordinariamente. Miren, hay personas creyentes que llevan una vida simple, una vida común, una vida corriente. Son creyentes que no han visto su potencial en el Señor. Sin embargo, el vivir extraordinariamente le lleva a grandes cosas. ¿Sabe qué? Una de las cosas que usted puede hacer juntos, usted, yo y todos los hijos del Señor, démosle algo de que hablar a los ángeles del Señor. Extraordinario, extraordinariamente, dice la palabra. Extraordinario. Con solo oír esa palabra increíble, hace surgir el deseo de superar la norma. Usted tiene ciertas normas. Por ejemplo, en un trabajo, si el trabajo para el que está usted contratado es hacer, digamos, en las maquilas, por ejemplo, es hacer 100 camisas, eso es lo normal. Nada extraordinario. Pero usted ya hace 150 camisas, ya eso se llama extraordinario. Se salió de la norma. Entonces, salirse del statu quo, o sea, de aquella frivolidad con que va a la iglesia, regresa, va a la iglesia, regresa, y no hay nada extraordinario en su vida. Su definición, la definición de la palabra extraordinario es por encima de lo que es normal, excepcional, que sobrepasa la medida común. Eso dice el diccionario. Entonces, extraordinario es por encima de lo que es normal, excepcional, que sobrepasa la medida común. Sinónimos de una sola palabra, entonces, incluyen extraordinario, también es sinónimo de notable, de sorprendente, es sinónimo de maravilloso e inimaginable. Miren qué bonitas estas palabras sinónimas. Pero para entender mejor el pleno significado de la palabra extraordinaria, vamos a considerar no sus sinónimos, sino sus antónimos, lo contrario. Entonces, el antónimo de extraordinario es común, normal y usual. Eso, hasta ahí llega. Eso es todo lo que hay en contraposición a lo extraordinario. Piense por un momento entonces en esto de lo extraordinario. Lo extraordinario
no es normal. Si somos sinceros, si tenemos un poquito de sinceridad, creo que todos queremos tener una vida extraordinaria, algo diferente, algo que signifique más de lo común, algo más de lo que hemos conocido y vivido. Y esto se refleja también en los padres. Los padres dicen, yo quiero que mi hijo sea lo que yo no fui. ¿Qué está pidiendo el papá o la mamá de sus hijos? Que tengan una vida extraordinaria, más allá de lo común que pueden ofrecerle. A menos que sea una persona reprimida. Existe un deseo innato en todas las personas, en cada uno de nosotros, por elevarnos por encima de la norma, por encima de lo común. ¿Qué es lo que anhelamos? Lo extraordinario. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos, para analizar un poco lo extraordinario, vemos las películas populares. Las películas más populares, por ejemplo, son las que han captado el corazón y la atención del público. Estas películas tienen que ver con los poderes extraordinarios que poseen las estrellas principales. Usted va a ver a Spider-Man, a Superman, el increíble Hulk, la saga de Star Wars, la trilogía del Señor de los Anillos, las crónicas de Narnia, Matrix, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas películas no hablan de algo sentimental, no habla algo de lo que prácticamente es guerra, no habla de esas cosas, sino que hablan exactamente de lo que es una persona que es extraordinaria. Qué fascinante, de verdad, que la mayoría de las películas populares de todos los tiempos no sean historia de amor, asesinatos misteriosos, suspensos de espionaje, películas de guerra, relatos de la vida real. Esas no son exitosas. Mucha gente las mira y se identifica un momento, pero ya después se le olvida. Las principales atracciones en taquilla, oiga bien, son las películas que se centran en personajes extraordinarios que realizan excelentes hazañas, con un buen número de ellos que poseen capacidades o poderes por encima de lo humano. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque extraordinario es el modo en que fuimos creados para vivir. Fue el plan de Dios desde el principio. Por eso el tema de este momento es creados para ser extraordinarios. Pero estamos hablando de la película. Pero ¿qué pasa con la imagen del cristiano, de la persona que cree en el Señor? Lamentablemente el plan de Dios, que nos creó para ser extraordinario, ese plan de Dios y la ejecución que el hombre ha hecho del plan con frecuencia no son los mismos. Una de las principales razones por las que algunas de las personas lo evitan, el cristianismo, es por cómo lo representan. El cristianismo lo representan de varias maneras. Una de ellas, han visto a los hombres de Dios como personas así, con cara de enojados, personas críticas, quizás hasta muy celosos de la Biblia, que están listos para juzgar a las demás personas, para juzgar los errores de los demás, para echarle en cara sus pecados, etc. Así ha sido visto el cristiano. O son pasivos, tímidos o ignorantes, porque en el cristianismo hay muchas personas, y como dicen algunos pastores, hay un analfabetismo bíblico, por lo tanto se le llama ignorante. La idea de que los cristianos eran aquellas personas que iban más allá de lo normal, más allá de lo como extraordinario, y que vivían fuera del molde, no era apreciado, no aparecía por ningún lado. Comportándose de manera extraordinaria, nunca iban a ver a ningún pastor, a ningún miembro. ¿Por qué? Porque era un sentido común. ¿Y qué decir de la mujer? En las iglesias las mujeres habían sido maltratadas, habían sido hechas casi invisibles. Habían problemas con las mujeres, ni que pensar que fueran a hacer algo extraordinario. Tenía que ser aplacada, porque eso no era lo que el Señor supuestamente quería para nosotros. Sin embargo, Dios nos ha demostrado y nos sigue demostrando de que somos
hechos y fuimos creados para hacer cosas extraordinarias. Algunas personas ven el cristianismo como algo sin vida y tienen razón. Mucha gente ve el cristianismo de esta forma y convertirse en un creyente, ni pensarlo. Eso significaba perder su individualidad porque lo metían dentro de un molde. No se salía del molde, sino que lo meten dentro de un molde. Todavía funciona ese sistema. Renuncia a la creatividad, renuncia a su individualidad, porque tiene que ser parejito como lo es el que dirige, como es el que gobierna, como es el que manipula la religión. La excelencia, la pasión y la capacidad de tener éxito en los negocios, prohibido en algunas religiones. Los deportes menos, algunos satanizan el deporte. No hay cristianos extraordinarios en deporte. No hay cristianos extraordinarios en política. No hay cristianos extraordinarios en la educación y otro ámbito de la vida. Porque creen que el cristiano tiene que apartarse de ser extraordinario o ser común o menos que lo común. Estos puntos de vista son contrarios a los puntos de vista del Señor. Contrario al modo en que Dios nos creó, en que viviésemos. Porque Él es quien sopló en nosotros el deseo de ser extraordinario. Miren este texto con el que yo voy a confirmar y apoyar estas palabras. Dice Génesis 1, 26 al 28. Ya muchos lo han leído, pero se los voy a leer de la Biblia. Dice, entonces dijo Dios, pongan atención, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. La imagen de un Dios creador, conforme a nuestra semejanza. Miren, usted y yo fuimos creados con esas características, a la imagen y a la semejanza de Dios. Y que dice además, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Poder. ¿Qué significa eso? Algo extraordinario, algo fuera de lo común. Dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mire, ahí está. La mujer, el ser humano la ha minimizado, pero el Señor la puso en igualdad de condiciones. Varón y hembra los creó, dice el 28, y los bendijo y les dijo, más todavía, esto de fructificar y multiplicar significa que hay creatividad. Les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren entonces, ¿cómo cree usted que usted fue creado? No fue creado por un Dios todopoderoso y que nos hizo a su imagen y semejanza para tener creatividad, para ser extraordinarios. Miren qué interesante. Fuimos creados entonces, de acuerdo a este texto de Génesis 1, 26 al 28, fuimos creados para reflejar la naturaleza de Dios. Y ponga cuidado, fuimos creados para reflejar la naturaleza de Dios. Él habló tanto al hombre como a la mujer diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Adán, el primer hombre, puso nombre a todas las especies de animales en la tierra. Estoy seguro de que si hubiera estado Eva en ese momento, que no lo estaba, habría ella apoyado a Adán en poner nombre. Pero, ¿qué es lo que pasó? Él solito estaba poniéndole los nombres. Dios llevó a los animales ante Adán y le dio la responsabilidad de ponerles nombre. Hay más de 1 millón de especies de animales en la tierra. Más de 1 millón de animales, de especies de animales. Adán no solo tenía la creatividad para ponerles nombre a todos, sino tenía la capacidad para recordar a cada uno. Miren qué interesante, qué extraordinario. Eso sí, fue un hombre extraordinario realizando una estupenda hazaña. Hermano y hermana, amigo, amiga, ¿cuál cree usted que fue el propósito con el que Dios lo creó y lo dejó en esta tierra?
¿Cuál cree usted es el propósito por el que está usted en esta tierra? ¿Cree usted que lo hizo Dios para que sus días pasaran sin ningún sentido? ¿Cree usted que Dios lo creó para ser de lo común? ¿Usted cree que Dios lo creó para hacer grandes hazañas, grandes cosas extraordinarias? Si usted lo cree, tiene que creer lo que la palabra de Dios dice. Fuimos creados, dice, a su imagen y semejanza. Que Dios te bendiga en este momento y nos vemos en la próxima edición.